Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todas y todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a este canal y a este nuevo video. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y de activar la campanilla de notificaciones para recibir la notificación correspondiente cuando se suba un nuevo video a este canal. Entonces, comenzamos. Continuando con la clase anterior, el día de hoy nos toca avanzar el punto número 44, el cual es vesícula. Como pueden ver a continuación en la imagen, el punto de vesícula estaría prácticamente situado en la parte debajo del pectoral, es decir, debajo del pliegue del pectoral. Como pueden ver, a continuación, el polo negativo va a quedarse en el mismo lugar, sin embargo, el polo positivo lo pondríamos hacia el lado izquierdo, es decir, uno al lado de otro. Este es un tipo de reservorio, es un reservorio de virus, el cual se puede decir que tiene como nombre Prada debido a la persona en la que se lo encontró. Es muy importante, como ya habíamos mencionado anteriormente, impactar siempre los pares de reservorio cada vez que hayamos tocado algún tipo de patógeno, impactando con su dicho reservorio correspondiente. Como otro par biomagnético de vesícula podemos encontrar el siguiente par: vesícula de polo negativo con riñón derecho de polo positivo. Esto dándonos un resultado de un tipo de virus conocido como el rinovirus o catarro común. Este tipo de virus prácticamente llega a tener los siguientes síntomas: congestiones o goteos nasales, dolores de garganta, dolores corporales o dolores de cabeza, estornudos, fiebre baja y por último malestar en general. Ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son sus causas? Pues prácticamente la edad. Los niños menores de 6 años son los que llegan a correr mayor riesgo de resfriarse, especialmente de contraer este tipo de virus, pero sin embargo también si llega a tener la persona una enfermedad crónica con un sistema inmunitario debilitado, ya que aumentaría el riesgo de contraer este tipo de virus. Tanto los niños como en los adultos son más susceptibles a contraer resfríos de otoño a invierno. La exposición al humo del cigarrillo hace que uno sea más propenso a resfriarse. Y por último, la exposición, ya que si uno está cerca de muchas personas como en la escuela o lugares públicos, es muy probable que estés expuesto a este tipo de virus conocido como el rinovirus. Como punto número 45 podemos encontrar el punto de conducto de la vesícula, el cual va a estar ubicado de un dedo a un dedo y medio debajo del punto de vesícula, es decir, sus pares serían los siguientes: conducto de la vesícula de polo negativo con riñón derecho de polo positivo, dándonos un tipo de bacteria conocido como la espiroqueta, el cual va a producir una falsa diabetes, es decir, dando los síntomas de la diabetes en sí, pero sin embargo no va a ser la enfermedad como tal. Disminuir la producción de insulina, recorrer todo el torrente sanguíneo, inclusive puede llegar a unirse con otros patógenos causando una sífilis. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo es posible contraer este tipo de bacteria? Pues prácticamente este tipo de bacteria puede llegarse a encontrar en gatos. Sin embargo, nosotros podríamos también llegarnos a infectar si estuviésemos con fluidos corporales de una persona infectada ya con este tipo de bacteria. Como punto biomagnético número 46 podemos llegar a encontrar píloro. Píloro va a estar ubicado debajo del conducto de la vesícula, sobre la misma recta, es decir, un dedo a un dedo y medio hacia abajo del conducto de la vesícula encontraríamos píloro, como podemos ver en la imagen. Pues prácticamente píloro va a tener la siguiente conjugación de pares: píloro de polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo, dándonos como un resultado un parásito, el cual se conoce como la amebiasis intestinal. Sus sintomatologías serían los siguientes: calambres, diarrea, heces con sangre, fiebre, cólicos abdominales, flatulencia excesiva, estreñimiento, diarrea intermitente, heces semiformada o blanda con moco, pérdida de peso de manera involuntaria, fatiga, dolores rectales durante la evacuación debido
a la dilatación de la parte anal y los síntomas llegarían a ser preocupantes. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo podemos llegar a contraer este tipo de parásito? Pues prácticamente este es un parásito microscópico y puede llegarse a contraer al consumir alimentos o agua contaminada que tenga el parásito en estado latente o fase quística en el producto a ingerir. Como otro par de píloro podemos encontrar píloro de polo negativo del lado derecho, es decir, en el punto de píloro lo dejaríamos el imán y justo al lado, mirando hacia el lado izquierdo del cuerpo del paciente, llegaríamos a poner el polo positivo, es decir, el par sería el siguiente, como pueden ver en la imagen. Píloro de polo negativo del lado derecho con píloro de polo positivo del lado izquierdo, dándonos como un resultado un tipo de disfunción causada por el micelio intestinalis. Esta disfunción del píloro, que llegaría a ocasionar este tipo de micelio intestinalis, llegaría a tener un conjunto de síntomas, los cuales serían los siguientes: depresión, ansiedad, baja autoestima, cansancio, confusiones mentales, ansiedad por la comida, dolores de cabeza, malestares en general, lengua blanca o pastosa, exceso de histamina y candidiasis intestinal. Ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son las causas para este tipo de disfunción provocada también con la ayuda del micelio intestinalis? Pues prácticamente podría llegar a provocar esto un exceso en el consumo tanto de azúcar, de alcohol o incluso de hidratos de carbono, intoxicaciones alimenticias, antibióticos, anticonceptivos, malos hábitos de alimentación, beber agua del grifo, estrés o en etapa de embarazo, que la persona estaría más vulnerable a este tipo de disfunción del píloro o incluso a este tipo de patógeno. Como otro par de píloro podemos llegar a ver la siguiente imagen: píloro de polo negativo con hígado de polo positivo. Es decir, este tipo de par nos daría como resultado un tipo de parásito, como ven a continuación, conocido como el Enterobius vermicularis. Este tipo de parásito podría llegar a producir los siguientes síntomas: comezón en la parte anal o en la parte olfativa, trastornos digestivos, dolores de cabeza, dificultad para dormir o trastorno del sueño, picazón intensa en la parte anal, irritabilidad causada por la picazón, interrupción del sueño, irritación e infección en la piel alrededor del ano e incluso la infección por oxiurus. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se puede llegar a tener este tipo de parásito? Pues prácticamente este se va a llegar a contraer cuando nosotros estemos en contacto con ropa de cama, alimentos u otros elementos contaminados con huevos. Generalmente los niños se infectan al tocar los huevos de los oxiurus sin saberlo y luego de llevarse los dedos a la boca. Los niños ingieren los huevos que finalmente eclosionan en el intestino delgado, produciendo todos los síntomas mencionados anteriormente. Como otro par de píloro podemos ver la siguiente imagen: píloro de polo negativo con uretero derecho de polo positivo, o en su defecto píloro de polo negativo con uretero izquierdo de polo positivo. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo podemos llegar a encontrar uretero? Pues prácticamente uretero va a ser bilateral, es decir, se llegaría a rastrear ambos lados, tanto el lado derecho como el lado izquierdo mencionado anteriormente. Para encontrar este punto de uretero tendrían que colocar el imán de polo positivo en el ombligo y deslizarlo de una forma diagonal, una altura de 4 dedos. De esa manera, tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo, como lo pueden ver en la imagen. Cualquiera de estos dos pares biomagnéticos nos daría como resultado un tipo de hongo conocido como la Candida albicans. Sus sintomatologías serían los siguientes: la vaginitis candidiásica, el picor en la vagina, infecciones en el prepucio del pene, úlceras gástricas, anitis candidiásica, picor en el ano, inflamaciones esofágicas e incluso los dolores en el tórax. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo puedo llegar a tener este tipo de hongo conocido como la
Candida albicans, pues prácticamente los factores que aumentan el riesgo de padecer la candidiasis son los siguientes. El uso de los antibióticos, ya que la candidiasis es frecuente en mujeres que toman antibióticos, el aumento de los niveles de estrógeno cuando la diabetes no está controlada o en su defecto cuando el sistema inmunológico está deteriorado. Otro tipo de par para píloro sería píloro de polo negativo con lengua derecha de polo positivo o en su defecto píloro de polo negativo con lengua izquierda de polo positivo. Este tipo de par sería un tipo de parásito, el cual se conoce como la Trichinella spiralis. Como su nombre lo indica, produce la triquinosis. Su sintomatología serían los siguientes: inflamaciones en la lengua, molestias abdominales, malestar en general, espasmos, diarrea, fiebre, hinchazón facial alrededor de los ojos, dolores musculares o incluso la debilidad muscular. Este tipo de parásito se llega a contagiar mediante la carne del cerdo que no ha estado bien cocida o en su defecto desinfectada. Como punto número 47 podemos encontrar conducto del páncreas, el cual va a estar unos 4 dedos a 4 dedos y medio debajo del píloro, pues prácticamente este tipo de par va a tener el siguiente par biomagnético. Conducto de páncreas del polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria conocido como la espiroqueta. Es decir, este tipo de bacteria llegaría a causar lo siguiente: una falsa diabetes, es decir, los mismos síntomas pero no la enfermedad conocida como la diabetes en sí, disminuir la producción de insulina, recorrer todo el conducto del torrente sanguíneo e incluso este tipo de patógeno junto con otro llegaría a provocar la sífilis. Este tipo de bacteria se puede llegar a encontrar en los fluidos corporales de personas infectadas con este tipo de patógeno o incluso en los gatos. Como punto número 48 podemos llegar a tener la siguiente imagen. El punto sería duodeno. Este tipo de par iría a la recta de la parte de la tetilla, es decir, unos 2 dedos a 2 dedos y medio al lado del ombligo. Siempre esto va a depender de la altura de la persona, ya que podría variar. Duodeno va a tener los siguientes pares biomagnéticos. Duodeno de polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo. Este tipo de par es un tipo de bacteria conocido como la Chlamydia trachonatis. Este tipo de par o este tipo de patógeno prácticamente llegaría a producir los siguientes síntomas: carnosidades delante del ojo, enterovirus, dolores o ardores al orinar, dolor durante el sexo, dolor en el bajo vientre, flujo vaginal anormal, amarillento o incluso con un olor fuerte, sangrado entre los periodos menstruales e incluso la pus o secreción lechosa o acuosa del pene. Este tipo de patógenos se puede llegar a contraer siempre y cuando haya obtenido relaciones sexuales con diversas parejas, es decir, que este sería un factor de riesgo muy elemental para contraer este tipo de bacteria. Como otro par de duodeno podemos llegar a tener el siguiente par, el cual sería duodeno de polo negativo en el lugar del punto de rastreo y duodeno del lado derecho de polo positivo. Es decir, como podemos ver en la imagen, llegaría a quedar de la siguiente manera. Este tipo de par va a ser un tipo de disfunción, conocido como la disfunción del duodeno, provocando los siguientes síntomas: alteraciones en el proceso digestivo, producción de gases, digestiones lentas, estreñimiento, diarreas, sueños excesivos después de comer, irritaciones tanto en la lengua como en la boca. Como otro par para este mismo punto, podríamos tener duodeno inferior con duodeno superior, es decir, duodeno negativo lo dejaríamos en el punto de rastreo. En cambio, duodeno superior lo pondríamos en la parte superior del imán negativo, como podemos ver a continuación, el cual este par nos va a servir para las mismas funciones del anterior par, es decir, va a ser un tipo de par de disfunción, el cual va a ser la disfunción duodenal. Los síntomas serían los siguientes:
alteraciones en el proceso digestivo, producción de gases, digestiones lentas, estreñimiento, diarreas, sueños excesivos después de comer, irritaciones tanto en la lengua como en la boca. Como otro par de duodeno, tendríamos duodeno de polo negativo con riñón derecho de polo positivo. Este tipo de par sería un tipo de bacteria que coadyuvando con otros patógenos nos daría como resultado una diabetes. Sus sintomatologías serían los siguientes: la glucosa sanguínea estaría elevada, habría un aumento tanto en la sed como en las ganas de orinar, aumento del apetito, fatiga, visión borrosa, entumecimiento u hormigueo tanto en las manos como en los pies, es decir, tanto en los miembros superiores como en los miembros inferiores, úlceras que no llegarían a cicatrizar e incluso la pérdida de peso sin razón aparente. Ustedes se preguntarían, ¿y cuáles son los causantes para que pueda generar este tipo de bacteria, la diabetes? Pues en sí llegaría a estar el sobrepeso, los genes o antecedentes familiares, resistencia a la insulina, mutaciones genéticas, enfermedades hormonales o incluso las lesiones o extracciones de la parte del páncreas. Como otro par de duodeno llegaríamos a tener el siguiente par: duodeno de polo negativo con hígado de polo positivo, dándonos como resultado lo siguiente. Este va a ser un tipo de bacteria el cual va a ocasionar, coadyuvando con otros patógenos, la hepatitis D. Este tipo de hepatitis llegaría a tener los siguientes síntomas: fatiga, náuseas, fiebre, pérdida del apetito, dolores musculares, dolores estomacales, dolores de cabeza, icteria, acolia y coluria. Ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son los causantes para la hepatitis D? Pues prácticamente serían los siguientes: abusar de drogas intravenosas, es decir, las drogas inyectadas en las venas; estar infectada durante el embarazo; portar el virus de la hepatitis B; hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres o incluso recibir muchas transfusiones de sangre. Como último par de duodeno podemos llegar a tener el siguiente par biomagnético: duodeno de polo negativo con bazo de polo positivo, dándonos como resultado un par especial conocido como la leucemia. Sus sintomatologías serían los siguientes: la pérdida del peso, que se llegaría a confundir con una brucelosis; problemas pulmonares, sangrados frecuentes de la nariz, sangrados vaginales o incluso las infecciones por problemas respiratorios. Como punto número 49 podemos encontrar el par de válvula ileocecal. Prácticamente válvula ileocecal estaría ubicada del ombligo, tendríamos que bajar hasta la línea de la cintura, del boxer, calzón o calzoncillo. De ese punto recorremos unos 5 dedos hacia la derecha y un dedo y medio a 2 hacia la parte superior, como lo ven en la imagen. Entonces el par sería válvula ileocecal de polo negativo con riñón derecho de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de parásito, el cual sería la tricomona. Sus sintomatologías serían los siguientes: trastornos digestivos, vaginitis o dolores en el pene. Su contagio va a ser por relaciones sexuales. Como punto número 50 encontramos colon ascendente. Como pueden ver en la imagen, el colon ascendente estaría unos 4 dedos a 3 dedos lado derecho del ombligo y bajando unos 2 dedos y medio hacia la parte inferior. Como pueden ver en la imagen, no se olviden que cada vez que ustedes vean el rectángulo blanco, es decir, que tienen que recorrer cada parte del rectángulo hasta encontrar un acortamiento, o en su defecto, si es que estuviera en un polo positivo, hasta encontrar su nivelamiento completo de ambos pies. Como a continuación vamos a ver, el siguiente par sería colon ascendente de polo negativo con colon descendente de polo positivo. Colon descendente va a estar a la misma altura de colon ascendente, solamente que ubicado al lado izquierdo del cuerpo. Su tipo de patógeno de este par va a ser un tipo de virus, el cual es conocido como el virus del herpes zóster. Sus sintomatologías llegarían a ser los siguientes:
dolor, ardor, entumecimiento u hormigueo, sensibilidad al tacto, erupciones cutáneas tanto de color rojo después del dolor, ampollas llenas de líquido que llegarían a formar costras e incluso cicatrices que llegarían a ser como un tipo de verrugas, picazones, fiebre, dolores de cabeza, sensibilidad a la luz y fatiga. Este tipo de virus es prácticamente una mutación del virus conocido como la varicela. Pasa de que cuando tenemos varicela, si bien lo logran controlar, este llega a mutar con el paso del tiempo y cuando nos da este tipo de virus, cuando somos grandes, llega a mutar como el herpes zóster y haciendo así que este tipo de virus llega a agarrarse de todos los nervios, siendo así que llegaría a afectar toda la parte del sistema nervioso como tal. Como otro par de colon ascendente tendríamos colon ascendente de polo negativo con riñón derecho de polo positivo. Es decir, este tipo de par sería un tipo de bacteria conocido como la Klebsiella pneumoniae. Este tipo de par va a tener los siguientes síntomas. Como su nombre lo indica, podría dar una neumonía, incluyendo la fiebre superior a los 39 grados o 40 grados centígrados, aumento de frecuencia cardíaca, dificultad para respirar e incluso las infecciones urinarias durante el embarazo. Ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son las causas para llegar a contraer este tipo de patógeno conocido como la Klebsiella pneumoniae? Pues prácticamente este tipo de patógeno no está en el ambiente, sino que se llegaría a transmitir en contacto directo con la piel o mucosas del paciente infectado al realizar la higiene o cuidados básicos de dichos ambientes en los que esté este tipo de paciente, o bien mediante el contacto con sus heces, exudados de heridas u orina. Como otro par de colon ascendente, llegaríamos a tener colon ascendente de polo negativo con hígado de polo positivo, dándonos como un resultado el virus de la hepatitis E. Este tipo de par prácticamente llegaría a tener los siguientes síntomas: pérdida de apetito, náuseas, vómitos, sensibilidad abdominal, fiebre, fatiga, debilidad, adelgazamiento, transmisión fecal u oral. Como otro par de colon ascendente llegaríamos a tener los siguientes: colon ascendente de polo negativo con sacro de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de patógeno, el cual sería una bacteria conocida como la Burkholderia. Sus sintomatologías llegarían a ser los siguientes: infecciones severas en los pulmones, fibrosis quística pulmonar, septicemias. Esto podría llegar a afectar siempre y cuando la enfermedad sea oportunista. Ejemplo, una tuberculosis u otra enfermedad oportunista. Está asociada con las infecciones sanguíneas. Bebés prematuros que están hospitalizados durante largos periodos de tiempo. Ocasiona infecciones en niños con cáncer e incluso trastornos en el torrente sanguíneo. Ustedes se llegarían a preguntar, ¿y cuáles son las causas de esta burkholderia? Pues prácticamente los organismos de la burkholderia se encuentran en la tierra y en el agua, ya que estos gérmenes se pueden propagar a través del contacto de persona a persona, y es posible que los síntomas iniciales sean fiebre baja, progresando a condiciones mucho más serias, incluso llegando a un cuadro de neumonía o trastornos pulmonares como la fibrosis quística anteriormente mencionada. Como último par de colon ascendente llegaríamos a tener el siguiente par: colon ascendente inferior de polo negativo con colon ascendente superior de polo positivo, es decir, uno encima del otro. En este caso llegaría a ser un tipo de bacteria conocido como la listeria. Este tipo de patógeno podría llegar a producir la histeria, frecuentemente en mujeres. Esto se llegaría a producir por el consumo o ingesta de alimentos contaminados. Como punto número 51, colon transverso. Colon transverso estaría un dedo y medio a 2 dedos debajo del ombligo, como lo pueden ver en la imagen. Su par sería el siguiente: colon transverso de polo negativo con vejiga de polo positivo.
Este tipo de par nos daría como resultado un tipo de bacteria conocido como el Vibrio cholerae. Como su nombre lo indica, este es el que produce la cólera. Su sintomatología serían los siguientes: dolores en la parte estomacal, diarrea, dolor de cabeza, llegando a ser grave en algún momento, náuseas, vómitos e incluso la deshidratación. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la causa de este tipo de bacteria? Pues prácticamente este tipo de bacteria secreta una toxina que causa un aumento en la cantidad del agua que llegaría a liberar las células que recubrirían los intestinos más adelante. Este aumento de agua llegaría a producir diarrea intensa. Como otro par de colon transverso tenemos el siguiente par: colon transverso de polo negativo con hígado de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria que, coadyuvando con otras, producirían la patología o enfermedad de la hepatitis G. Como podemos ver a continuación, los síntomas serían al igual que en todas las hepatitis, produciendo icteria, acolia, coluria, cansancio, debilitamiento o malestar en general. Como punto número 52 tenemos el siguiente punto: colon descendente. Como bien lo habíamos mencionado anteriormente, está a la misma altura de colon ascendente, solamente que hacia el lado izquierdo del cuerpo del paciente. Como uno de los primeros pares de este tipo de punto biomagnético tendríamos el siguiente: colon descendente de polo negativo con hígado de polo positivo, dándonos como un resultado la bacteria que, coadyuvando con otros, llegaría a producir la hepatitis A, produciendo, como lo habíamos mencionado, icteria, acolia, coluria, cansancio e incluso debilitamiento o malestar en general. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo podríamos llegar a contraer este tipo de hepatitis A? Pues prácticamente es por la ingesta de alimentos o agua contaminada, también por el contacto directo con personas u objetos infectados por este tipo de virus como la hepatitis A, que como anteriormente lo habíamos mencionado, estaría coadyuvada por algunos tipos de patógenos, en este caso de algunas bacterias. En casos leves, la hepatitis A no necesita tratamiento, sin embargo, la mayoría de las personas infectadas se recuperan por completo sin daños permanentes en el hígado. Como otro par de colon descendente tenemos colon descendente de polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria conocido como la Pasteurella, que ocasiona linfadenopatías regionales, síntomas en la vejiga, síntomas cerebrales como fiebre, depresión, anorexia, disnea, que es la dificultad de la respiración, tos seca y salivación profusa, es decir, una excesiva salivación. Como causantes de la pasteurela prácticamente podemos llegar a tener los siguientes factores. La pasteurela como tal es parte de la flora normal de muchos animales, incluidos de los perros y gatos, ya que es un patógeno importante en infecciones por mordeduras de animales y puede llegar a causar diferentes cuadros clínicos, destacando la celulitis, abscesos, osteomelitis y la artritis séptica. Entonces, sus factores para llegar a causar este tipo de pasteurela serían los gatos o perros domésticos. Como otro par de colon descendente tenemos el siguiente par: colon descendente superior negativo con colon descendente inferior positivo. Como lo podemos ver a continuación, este es un tipo de bacteria conocido como el Enterobacter cloacale. Este es transmitido por el moco del gato o del perro, generando los siguientes síntomas: problemas digestivos, gases, dolores o ardores al orinar, dolores en la parte inferior del abdomen, dolor encima del hueso púbico en el caso de las mujeres, sensación de tener el recto lleno en los hombres, orina sanguinolienta o incluso con mal olor, y una fiebre leve que es característica de este tipo de bacteria. Como otro par de colon descendente, llegamos a tener el siguiente par: colon descendente negativo con recto positivo. No se olviden que recto va a estar entre el coxis y la parte anal, justo al medio de estos dos.
Este tipo de patógeno, o bueno, este tipo de par va a ser un tipo de par especial conocido como olazo, el cual como sintomatología va a tener obstrucción intestinal leve o incluso el estreñimiento. Como otro par de colon descendente tendríamos el siguiente par: colon descendente de polo negativo con cuádriceps derecho de polo positivo, o en su defecto colon descendente de polo negativo con cuádriceps izquierdo de polo positivo. Este tipo de patógeno sería un parásito conocido como el quistosoma, y sus síntomas serían los siguientes: infecciones en el sistema circulatorio, fiebre, escalofrío, hinchazón en los ganglios linfáticos, que estos pueden ser generalizados o sectorizados, hinchazones tanto en la parte del hígado como en el vaso, e incluso las erupciones cutáneas. Este tipo de patógeno, conocido como el quistosoma, es una infección que se puede llegar a contraer debido a realizar actividades agrícolas, domésticas, profesionales o recreativas habituales en el que estamos en contacto con aguas infectadas. Como otro punto biomagnético tenemos sigmoides, el cual va a estar del ombligo bajando hasta la línea de la cintura y recorriendo hacia la parte izquierda del paciente unos 2,5 dedos a 3 dedos. Esto puede variar siempre y cuando la altura del paciente sea diferente. Entonces, como par de sigmoides tendríamos el siguiente: sigmoides de polo negativo con recto de polo positivo. Este nos daría un tipo de virus conocido como el virus R40 o virus del simio. Esto, como síntomas, tiene los siguientes: pérdida de apetito o flatulencia. Es transmitido tanto por animales de granja como por animales de zoológico. Como otro punto biomagnético tenemos el punto número 54, el cual es el uretero. Como lo vimos en anteriores imágenes, este tipo de par está ubicado del ombligo, deslizándolo de forma diagonal tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo. Entonces, su combinación sería la siguiente: uretero derecho de polo negativo con uretero izquierdo de polo positivo, o en su defecto uretero izquierdo de polo negativo con uretero derecho de polo positivo. Cabe recalcar que es muy importante en este punto llegar a empezar desde la parte del ombligo y deslizarlo hacia el punto. Este tipo de patógeno sería un tipo de virus conocido como el virus de la varicela, provocando los siguientes síntomas: fiebre, pérdida del apetito, dolores de cabeza, cansancio, sentimientos generales de malestar, bultitos rosados o rojizos, conocido como las pápulas, pequeñas ampollas llenas de líquido y costras que cubren ampollas abiertas. Este tipo de par es muy importante impactarlo siempre y cuando haya aparecido el virus del herpes zóster, o en su defecto al revés: si ha aparecido este tipo de patógeno es muy importante colocar el del herpes zóster. Este tipo de varicela, ustedes se llegarían a preguntar: ¿y cómo se llega a contraer? Pues la infección de la varicela es producida por un virus, el cual se llega a propagar mediante el contacto directo con el sarpullido abierto, o incluso puede propagarse cuando una persona con varicela tose o estornuda y la otra persona inhala las gotas o nube de gotas que se encuentran en el aire como partículas. Como punto biomagnético número 55 llegamos a tener el punto de útero. Útero va a ir debajo del ombligo a la línea de la cintura, como lo ven a continuación. Sus pares serían los siguientes: útero con ovario derecho, es decir, útero de polo negativo con ovario derecho de polo positivo, o en su defecto, útero de polo negativo con ovario izquierdo de polo positivo. Este es un par especial, como lo ven, que nos va a indicar un embarazo, es decir, un embarazo verdadero. Cabe recalcar que este tipo de par lo pueden aplicar antes de iniciar la sesión para cerciorarse que la persona no esté embarazada, o en su defecto pueden continuar. Otro tipo de par de útero sería el siguiente: útero del lado derecho negativo con útero del lado izquierdo positivo, o en su defecto útero del lado izquierdo negativo con útero del lado derecho positivo.
Este es un tipo de par que, a comparación del anterior, este es un par especial que nos va a indicar un falso embarazo. Como punto número 56 podemos encontrar ovario, en el cual vamos a colocar sobre la parte del ovario de la mujer, es decir, sus pares serían los siguientes: ovario derecho de polo negativo con ovario izquierdo de polo positivo, o en su defecto ovario izquierdo de polo negativo con ovario derecho de polo positivo, dándonos como resultado una disfunción ovárica, en el cual nos va a decir que la mujer no está produciendo los óvulos correspondientes. Como punto número 57, llegaríamos a tener el punto de trompa, que va a estar sobre la trompa femenina, es decir, al lado del punto anterior, conocido como ovario. Sus pares serían los siguientes: trompa derecha de polo negativo con trompa izquierda de polo positivo, o en su defecto, trompa izquierda de polo negativo con trompa derecha de polo positivo. Este va a ser un tipo de par conocido como un virus, el cual es el parvovirus. Sus sintomatologías serían los siguientes: causar infertilidad, provocar irregularidades en la menstruación, sangrados, amenorrea, fiebre o anemia. Este tipo de virus, ustedes se preguntarán, ¿y cómo se llega a contraer? Pues este tipo de virus llega a transmitirse por manera oral e inclusive es resistente al medio ambiente, es decir, puede durar en el ambiente unas 2 a 3 horas o incluso más, dependiendo el tipo de ambiente en el que esté este tipo de virus. Como otro par de trompa, tendríamos trompa derecha de polo negativo con ovario izquierdo de polo positivo, o en su defecto, trompa izquierda de polo negativo con ovario derecho de polo positivo. Este nos va a dar como resultado un tipo de disfunción en el cual encontramos un embarazo ectópico, o en otras palabras, el embarazo extrauterino. Como punto número 58 llegamos a tener testículo. Cabe recalcar que en este punto iría sobre la parte testicular, es decir, de manera bilateral y de impacto contralateral. Para este par vamos a tener dos resultados: testículo derecho de polo negativo con testículo izquierdo de polo positivo, o en su defecto, testículo izquierdo de polo negativo con testículo derecho de polo positivo, dándonos como resultado una disfunción, en el cual sería una disfunción testicular, provocando una azospermia, que sería el conteo de esperma bajo o incluso la inadecuada producción espermática. Este tipo de par también, que sería testículo derecho de polo negativo con testículo izquierdo de polo positivo, o en su defecto, testículo izquierdo de polo negativo con testículo derecho de polo positivo, nos ayudaría en sí a combatir un tipo de bacteria conocido como la Yersinia pestis, el cual va a producir la tos laringia y la bronquitis en sí. Como punto número 59 encontramos vagina. Este iría sobre la parte vaginal de la mujer. En este punto biomagnético tendrían dos combinaciones, al igual que en la parte testicular masculina. Sus pares serían los siguientes: vagina del lado derecho de polo negativo con vagina del lado izquierdo de polo positivo, o en su defecto, vagina del lado izquierdo negativo con vagina del lado derecho positivo, dándonos un tipo de par que sería reservorio, en sí un reservorio de un virus. Como también esta misma combinación nos podría ayudar a otro par, es decir, a otro patógeno: vagina derecha de polo negativo con vagina izquierda de polo positivo, o en su defecto, vagina izquierda de polo negativo con vagina derecha de polo positivo, el cual, al igual que en la parte testicular, nos daría la bacteria de la Yersinia pestis, que provocaría una tos laringia y bronquitis con flujos vaginales. Y por último, el punto biomagnético número 60, el cual es la próstata. La próstata iría detrás de la parte testicular del hombre, es decir, los imanes serían en la próstata de polo negativo con el recto de polo positivo, dándonos como resultado un virus conocido como el VPH, o el virus del papiloma humano, en el cual los síntomas serían los siguientes:
causar verrugas en la parte de la vejiga o en el pene, asociado con el cáncer cérvico-uterino en el caso de la mujer e incluso asociado con el cáncer de la garganta. Como otro par de próstata podemos tener el siguiente par: próstata superior de polo negativo con próstata inferior de polo positivo, es decir, el punto de próstata que estaría detrás de la parte testicular sería el negativo y un poco más atrás, es decir, justo al lado el polo positivo. Este como tal nos daría una disfunción, el cual sería una disfunción prostática. Como resultado nos podría decir este par que la persona es propensa a tener un cáncer de próstata o incluso está con una disfunción en la parte prostática. Espero que haya sido de su agrado el contenido de este video y no se olviden, si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal y de activar la campanilla de notificaciones para que cuando salga un nuevo contenido ustedes sean los primeros en enterarse. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga a todos y a todas.